La vamos dejando en Tiglio Chico y nos vamos a ver al Congreso de la República con Katia Gutiérrez. Katia, adelante, muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. La ministra de Salud, Midori de Javi, se presenta ante el Pleno del Congreso para explicar, donde es interpelada para explicar la contratación de médicos cubanos en nuestro país, entre otras cosas. Ha señalado que estos médicos no han sido contratados, sino que vienen por una ley de cooperación técnica que tiene el gobierno peruano con el cubano. Asimismo, ha aclarado o ha reiterado, en todo caso, lo mismo que ha señalado una Comisión de Relaciones Exteriores, que no realizarán actos médicos, por lo que no se requiere autorización del colegio médico, sino solo asistencia técnica. Vamos a escuchar parte de la exposición de la ministra de Salud, Midori de Javi. Especialidades básicas, es decir, en 2 años creemos que es un tiempo suficiente para poder haber desarrollado los diseños más finos, las implementaciones iniciales y las evaluaciones de estos cambios en nuestro sistema de salud. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Señora ministra, el artículo 2.5 del memorándum de entendimiento firmado por usted el 17 de febrero último, en el artículo 2 establece expresamente que en el caso que suceda cualquier indisciplina por parte de algún experto y o voluntario cubano en las actividades que realiza, remitir el caso al coordinador operativo de la parte cubana. ¿Con quién se determinará las acciones a seguir? Debemos entender por esto que los médicos cubanos serían inimputables en nuestro territorio nacional. En todo caso, ¿quién o quiénes se encargarán de su proceso disciplinario de ser el caso? Ministra. El memorando de entendimiento hace alusión a las faltas de carácter técnico y de transgresión a las normas de conducta que corresponde a cooperantes internacionales, las que deben ser resueltas entre las instancias internas del Ministerio de Salud y sus contrapartes cubanas. Es de aplicación el marco legal de la cooperación técnica internacional en el Perú, establecido en el reglamento del Decreto Legislativo 719, y el que nuestra Cancillería tiene para manejar estas situaciones. Los aspectos técnicos de la cooperación serán supervisados por la Dirección General de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, órgano de línea responsable de la política de gestión de capacidades de los profesionales de salud, la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, órgano de línea responsable de la normativa técnica para la atención de salud, y el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, organismo público responsable de la gestión de servicios de salud. Quisiera aclarar que cuando me refiero a la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, no me estoy refiriendo a la Oficina de Recursos Humanos que tenemos en el Ministerio. La Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio es la que ve los temas contractuales remunerativos con el personal con los cuales tenemos un vínculo laboral. Es por eso que es otra dirección, la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, que tiene una función de políticas y de capacitación más general, sectorial, la encargada de vigilar el buen desempeño de los cooperantes cubanos. Las conductas que configuren actos delictivos serán sancionadas por la normativa peruana aplicable a nacionales y extranjeros residentes en el país al momento de su comisión. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Podría señalar qué tipo de fiscalización y o acreditación de la calidad ha desarrollado su sector para la atención a los pacientes peruanos por parte de los médicos cubanos? Ministra. Como ya se ha señalado en las respuestas previas, los cooperantes cubanos no realizarán actividades asistenciales, por lo que, al no estar previsto que atiendan pacientes, no se requiere la supervisión de este tipo de actividad. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. Señora ministra, en el año 2010, los Ministerios de Salud y de Educación de Brasil desarrollaron un proyecto piloto para revalidar diplomas de médicos graduados en el exterior, sobre todo en Cuba, el cual arrojó resultados más que decepcionantes. Las pruebas confirmaron los temores de las asociaciones médicas brasileñas. De los 628 profesionales que se inscribieron para los exámenes de conocimientos y habilitación, 626 fueron reprobados y apenas 2 consiguieron autorización para ejercer, es decir, solo el 0,03% de los candidatos, en su mayoría egresados de facultades principalmente cubanas, se encontraron aptos para ejercer la
la profesión en Brasil. En ese sentido, ¿usted ha tenido la previsión de revisar que entre los 48 médicos que han llegado al Perú no se encuentren los 626 profesionales que desaprobaron en Brasil? ¿Puede asegurarnos esto? Ministra. La preocupación de nuestro ministerio es la de contar con expertos internacionales idóneos para los requerimientos de asistencia técnica a nuestro sector. Nos interesan sus competencias para el asesoramiento técnico, para el intercambio científico-tecnológico, para la solución de problemas sistémicos. La hoja de vida puesta a disposición de los congresistas a través de su intermediación, señor presidente, nos permiten efectivamente constatar que estos mencionados expertos satisfacen nuestros requerimientos. No tenemos comunicación oficial de los resultados que se señalan en el proyecto de revalidación de diplomas de médicos cubanos por el Ministerio de Salud de Brasil relacionado al 2010, ni hemos podido ubicar la fuente de dicha información, por la cual no las voy a comentar sin información más exacta. Sin embargo, tenemos información que señala, siendo esta noticiosa, sin embargo, que señala cifras totalmente opuestas, como la publicada por EFE el 19 de septiembre de 2013, mencionándose que solo uno de los 682 médicos extranjeros cubanos contratados en Brasil es reprobado durante el proceso de evaluaciones realizados por el Ministerio de Salud de Brasil. Cabe señalar que el artículo 18 del Decreto Legislativo 719 faculta la cancelación del experto en caso se compruebe la no idoneidad en el desempeño de sus labores. Sin embargo, también quisiera agregar que hemos tenido un contingente importante de estudiantes peruanos en Cuba, que han estudiado medicina en Cuba, que han regresado al país, y el propio Colegio Médico del Perú los ha habilitado para ejercer la medicina en el Perú. Por lo cual entiendo que ha habido una evaluación que certifica sin dudas sus habilidades, sus competencias para ejercer la medicina en el Perú. Siguiente pregunta. Pregunta número 14. Señora ministra, la presencia de médicos cubanos también se ha dado en Ecuador. Así, por ejemplo, en agosto del 2013, 1000 médicos de Cuba llegaron a dicho país con el argumento de ejercer la medicina familiar y preventiva, lo cual generó el rechazo de la Federación Médica de Ecuador. ¿No le llama la atención que la presencia de médicos cubanos se está dando en los países que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y cuyos gobiernos apoyan el régimen chavista instalado en Venezuela? Ministra. Efectivamente, nuestro ministerio ha tenido noticias de la presencia de médicos cubanos en plazas de servicios de salud públicos en el Ecuador, para aquellas zonas ubicadas en fronteras, respondiendo a problemas de brecha de dichos profesionales y a las demandas de sus poblaciones. Sin embargo, este es un tema que es la política de un país vecino, un país ciertamente soberano, que pueden tomar y deben tomar, y de hecho toman sus decisiones de política. En el caso del Ministerio de Salud del Perú, se tiene como único interés, claramente expresado en el memorando de entendimiento, fortalecer las capacidades del sistema de salud público peruano, enfocado a las poblaciones más vulnerables, para que éstas tengan cada vez más acceso a servicios de salud a través de ajustes en el diseño de la organización de nuestro sistema, y de esta manera los indicadores sanitarios puedan progresar, mejorar progresivamente. Quiero decir nuevamente también que, a diferencia de lo que puede estar ocurriendo en otros países, en el Perú los médicos cubanos vienen en función de expertos y no a ejercer la medicina. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. Señora ministra, ¿usted tiene conocimiento de lo que es el denominado G2, Servicio de Inteligencia Cubano, y cómo trabaja? ¿Usted puede asegurar a la representación nacional que el envío de misiones médicas a nuestro país no es parte del trabajo de inteligencia cubana y o para infiltrar su ideología? Ministra.
No tengo conocimiento del denominado G2 ni cómo funciona. No es competencia del Ministerio de Salud. A la fecha, con las brigadas de profesionales de salud de la década de los 70, con el terremoto de Huaraz en los 90, con el cólera y el dengue en el 2000, con el sismo de Pisco e Ica y los apoyos en Cajamarca y Cusco con las brigadas oftalmológicas, no se ha tenido conocimiento de denuncias, no se ha registrado denuncias, no tenemos información de ninguna denuncia de infiltración ideológica. Todo lo contrario, desde los servicios de salud apoyados y la población beneficiada hemos más bien registrado expresiones de agradecimiento y reconocimiento al apoyo recibido. Inclusive ha habido reconocimientos públicos por parte de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y del propio Colegio Médico, quienes ciertamente no habrían hecho estas expresiones de reconocimiento si hubiesen tenido conocimiento de actividades ideológicas o de infiltración. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Bien, estamos escuchando entonces parte de la interpelación de los congresistas a la ministra de Salud, Midori de Javish, que está dando respuesta al tema de la contratación de médicos cubanos. Ella ha mencionado que no están recibiendo ningún sueldo porque esto es parte de una ley de cooperación entre Cuba y el Perú y que ellos en su estancia aquí no realizarán actos médicos, sino su tema es más por la asistencia técnica médica. Muy bien.